Hola Pablo, ¿cómo estás? Chichi, buenas tardes, gracias por recibirme. No, un gusto, pues. Bienvenido a Perro Negro, por favor. Gracias, Chichi. Muy buenas, un saludo cordial para todos ustedes. Una nueva edición del podcast Perro Negro, donde Bolivia está primero. Muchos hablan hoy de la situación económica, la padecen, la sufren. Se ve en los precios un proceso inflacionario ya indisimulable. Y ante la cercanía de las elecciones, obviamente, el principal sujeto de discusión, de debate, es las propuestas de los candidatos. ¿Cuáles son las soluciones a los problemas económicos en los que Bolivia está enfrentada en este momento? Y para analizar este tema principalmente, qué mejor contar con una persona que ha ejercido como presidente de la Cámara Nacional de Industrias durante 3 años, fue reelegido 2 veces por unanimidad. Él es un empresario de origen potosino, nació allá, pero hizo su vida empresarial y personal aquí en Bolivia. Tiene una licenciatura en economía y una maestría en administración de empresas. Me refiero a don Pablo Camacho García, aquí presente. Bienvenido, querido Pablo. Gracias, Chichi, nuevamente, y gracias por la cordial invitación a hablar un tema, o de varios temas que de verdad nos preocupan, y sí, no algunos. Yo hoy 11.5 millones de bolivianos sienten el rigor de la crisis y esta todavía no ha empezado. Lo que queremos es evitar que la crisis se profundice. Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia estos 3 años como presidente de la Cámara de Industrias? Si nos las podrías resumir en este breve tiempo. Bueno, asumo una presidencia muy distanciada del gobierno. Yo soy un convencido de que no hay Estado sin empresarios y no hay empresarios sin Estado. Tienes que dialogar, tienes que conversar, tienes que hacerle conocer sus necesidades, tus necesidades. Tienes que hablar con el gobierno para consensuar medidas y normas. Y no es que eso sea un empresariado vendido o un gobierno que se baje con los empresarios. Pero si estas medidas, estas normas no son consensuadas, no son trabajadas de manera coordinada, pues es bien difícil que las mismas tengan esa aplicabilidad. Entonces, asumimos en un momento en el que yo me acuerdo, cuando conversé primeramente con un ministro, me dijo que no nos iban a recibir. Entonces, como dice, que no nos iban a recibir, nunca nos habían recibido. Entonces, yo me acuerdo que esta aventura empieza con el ICE. El gobierno modifica el ancho de banda para subir o bajar el porcentaje, la alícuota del ICE. Entonces, eso sale un jueves, un viernes, porque siempre el gobierno saca este tipo de medidas jueves, viernes, de modo que se diluya hasta el día lunes, ¿no? Entonces, reunía todas mis cámaras, algunos pudieron llegar el lunes a La Paz, las otras usando la tecnología que hoy tenemos, un Zoom, y tenía a toda Bolivia en la Cámara Nacional de Industria, algunos presenciales, otros por Zoom, y analizamos. Nos declaramos en emergencia, programamos nuestra salida, la nacional, en ese caso el que habla, salió en conferencia el día lunes declarándonos emergencia, el martes salen todas las cámaras, con lo cual logramos un impacto muy fuerte en todos los medios, tanto nacionales y luego locales. El día miércoles, creo, o el jueves, me llama mi secretaria y me dice, el ministro de Economía lo está buscando. Entonces, esa fue la primera vez que logramos sentarnos con el gobierno. Entonces, llegamos al ministerio un poco desilusionados porque nos direccionan y en lugar de que diga despacho del ministro, decía viceministerio de política tributaria. Entonces fue un poco de frustración, esperamos, entendemos que tenían sus actividades muy ocupadas, es lógico, hay veces que estás en reunión y no es fácil suspenderla. Entonces yo les decía, va todo bien porque nos han invitado ya cafecito, matecito, agüita y sándwich de queso. Digo. Entonces va a ser una reunión cordial. Tal cual, estuvimos con el ministro, viceministro hasta las 20 horas. Ya nuestros asesores, el gente de la Cámara, estaban preocupados esperando al frente en el edificio de la Cámara de Comercio porque no sabían cómo nos habían ido, teníamos los celulares apagados. Tanto así que la reunión fue incluso algo más allá de las 20 horas, que entró el edecán y le dijo, ministro, si no salimos ahora, no llegamos a
al aeropuerto. Entonces, una reunión muy amena, muy cordial la primera, y esa fue la apertura para la que podamos avanzar. Siempre he tenido la visión de que no soy egoísta, entonces llevé también a otras autoridades del sector privado a que puedan conversar, puedan transmitirle sus preocupaciones al ministro, y esa fue la apertura. Luego pudimos conversar con la ministra Marilena Prada, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el anterior ministro de Hidrocarburos, el actual. ¿Cuáles fueron, digamos, ya los resultados concretos de esa reunión? Si bien ya era un avance de que por fin se reúnan, por lo menos quieren hablar, pero ¿qué obtuvieron concretamente? Digamos, ¿el gobierno cambió de actitud? Fue bien difícil, Chichi, porque no te olvides que son 16 años en los que hay un modelo económico que prioriza el sector público, la industrialización pública. Entonces, comentar, hablar con ellos, hacerles entender lo distinta que es una visión privada de la pública, en ese momento era pues imposible. Pero por lo menos nos acercamos, charlábamos, les mostrábamos, y era esa cercanía, Chichi. O sea, realmente la historia mostrará en un tiempo lo que logramos hacer en ese momento, cuestionado, ¿no? Pero ya le transmitíamos al gobierno nuestra preocupación de lo que pasaba con el contrabando, la sobreregulación. Teníamos ese 16% de la economía que está financiada, subvenciona al resto del país. O sea, ese 16% somos los que pagamos aranceles, impuestos, generamos empleo formal, pagamos AFPs, damos cajas, y es bien difícil que entiendan en ese momento la importancia de lo que era nuestro sector. Pero sería más bien difícil que no entiendan, pero en el caso de ellos, bueno. El modelo sobre la ideología sobre la economía, exacto, lo que fue trancando y complicándome. Pero menciono estas autoridades es porque tuvieron la visión, pero en ese momento era muy difícil que cambien de visión. Ya habíamos advertido, tengo un documento que lo hizo mi compañero de curso Mauricio en el tema del gas. Alertamos hace 3 años que las reservas se iban a acabar, que íbamos a entrar a un tema de crisis. Habíamos pedido varias modificaciones, apoyo, algo que quedó inconcluso, por ejemplo, pese a la predisposición del ministro Montenegro, era el de poder bajar, por ejemplo, impuestos aranceles a la producción de vino, Singanis y otros, porque en esa época lo que nos mataba era el contrabando de la Argentina. Pasaba casi 1000 kilómetros, 4 departamentos, y aquí todavía la carne, el queso, la leche, etcétera, el aceite eran baratos. Entonces, fue una época muy difícil de transición, teníamos que hacer bastante lobby, pero reitero, tuvimos la oportunidad de lograr. Recibo una Cámara que, si bien era nacional, pero con una relación en papeles con las cámaras departamentales. Entonces fuimos labrando la piedra, fuimos recuperando a nuestras cámaras departamentales, actuando en unidad. La unidad te da mucha fortaleza. Por eso es que reitero que la primera reunión fue porque salimos todos al unísono reclamando por un tema que no era correcto, porque solo castigaba al industrial boliviano, al industrial formal. Con el tiempo fuimos trabajando varios temas que de verdad ya no llegaron al tapete público, porque de verdad llegar a la prensa a veces no ayuda, confronta a las partes, y por eso hablo mucho de que las normas deben ser consensuadas entre públicos y privados, porque ellos tienen una visión dogmática, una visión de empleados públicos, de servidores públicos, y el privado es el que siente, el privado es el que tiene que pagar, y el privado es el regulado. Entonces fuimos trabajando, fuimos muy duros, muy críticos en tema de contrabando. Lanzamos una propuesta también, Chichi, en su momento. Yo me acuerdo que la norma, planteamos una norma antibloqueos. Entonces, ese día cuando salía, ya la teníamos redactada, yo le decía a mi esposa: hija, no sé si volveré o seré famoso en las redes, me van a comenzar a hablar hasta de mi mamá rápidamente, porque va a ser una norma que no va a gustar. Pero la sorpresa fue grande, porque inmediatamente las redes comenzaron a darnos apoyo. Hasta el día de hoy se habla de la necesidad de una ley antibloqueos, Chichi. Creo que el próximo gobierno debe implementarla. Hoy hemos destruido el aparato productivo por los bloqueos. El año pasado tuvimos más de 250 días de bloqueos. ¿Qué estamos haciendo? Hoy Bolivia lo único que exporta es inviabilidad, es bloqueo. No salen nuestras exportaciones. El producto, porque no todo es gran industria, Chichi. Tienes
la mediana, la pequeña, el microempresario, el gremial, nosotros mismos que estás transitando de una ciudad a otra y no puedes viajar. ¿Qué pasa con todo ese producto que se descompone en el camino? El pequeño productor que está llevando su cosecha de verduras, de fruta, pues la tiene que desechar. El ganado muere, los pollos mueren en el camino, pollos, bebés, porque hemos visto que no dejaban ni pasar ambulancias. Bueno, en el pasado creo que se aprobó varias normas destinadas a sancionar los bloqueos. El problema, ¿qué gobierno tiene la fuerza y la decisión política de realmente implementar esas sanciones, ¿no? Y hacer pagar a estos verdaderos criminales? Porque es un crimen, algunos bloqueos no dejan ni pasar ambulancias. Esto es algo... Tal cual. Es una actividad ya delincuencial la que pasó en Bolivia. Pero reitero, lo único que exporta ahorita, el mayor producto de exportación es inviabilidad de Bolivia. Entonces planteamos eso. También hicimos 4 planteamientos interesantes. El primero era que los gobiernos municipales participen. Le habíamos pedido y aceptó el ministro de Economía y la presidenta de Aduanas que de los productos comisados el remate beneficie el 50% a los municipios. Hoy tienes al ejército, a la policía en las fronteras, pero una vez que entra el producto, ahorita revisamos nuestros celulares y ves que en el marketplace colocas aceite y hay aceite. Antes había más aceite argentino, chileno, qué sé yo, lácteos, entre otros. Entonces, una vez que entra, ves en las ferias, ves en las calles el producto de contrabando. Entonces, habíamos mandado igual un proyecto de ley para que se modifique, porque en verdad la ley establece que los municipios debían ser parte de, pero los municipios no querían entrar hasta que no esté claro por el tema de responsabilidades y demás. Entonces planteamos eso. Le planteamos también al gobierno que se penalice el contrabando de 200,000 a 10,000 UFBs, porque 200,000 es casi medio millón de bolivianos. Pero cuando hablas de eso es la omisión del arancel. Imagínate que para que sea 500,000 bolivianos en omisión de arancel, no es el valor del producto, es lo que dejas de pagar. Entonces es muy difícil, a no ser que sea un camión de celulares o equipos muy valiosos, para que supere ese valor de omisión. Entonces tiene que ser 10,000 UFBs, que más o menos son 20,000 más menos dólares, y eso sí sería penalizante. Hasta el día de hoy no logramos, y lo triste, yo responsabilizo mucho acá a los asambleístas, tanto oficialistas como de oposición. Este es el momento de despojarse de la ideología y comenzar a pensar en la Bolivia que queremos, porque hoy la Bolivia que tenemos, pues no está donde quisiéramos. Porque el gobierno no respondió favorablemente a la mayoría de esas propuestas. En verdad, a ninguna de ellas, digamos. A ninguna de ellas que estamos hablando de este tipo de normativa. Por ejemplo, le habíamos pedido también dotación de más efectivos, dotación de equipamiento, chichi. Esos vehículos que tiene el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando datan de hace 10 años. Y en esas condiciones extremas, no importa la marca, no van a aguantar, ellos van fuera de la ruta, tienen que perseguir camiones, huecos, piedras. Entonces no son condiciones favorables. Necesitan logística, necesitan medios de comunicación, necesitan mucho nuestros policías, nuestros militares. Entonces había ese compromiso, incluso en una reunión en la Casa del Pueblo. Le dije, presidente, le pido el mayor el rigor de la norma con la empresa aseguradora que es en la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros. Y bueno, ya sabemos quién es la entidad que asegura los bienes estatales. Hay como 6 o 8 vehículos que han sufrido siniestros, han sido quemados, y la empresa de seguros no paga esos vehículos. Entonces, hasta hace mucho tiempo había el reclamo del viceministro. Entonces, siempre hemos sido muy proactivos. Yo siempre parto, Chichi, de que es fácil criticar, pero nosotros hemos presentado normas, hemos presentado propuestas para desarticular, para destrabar esa visión que de muchos años de que el empresario es el chico malo del país, ¿no? El que se queda con el trabajo, el que explota, el que no da empleo, el que se lleva, hoy es el que se lleva los dólares, el que no trae los dólares, el que no invierte, y creo que esa es una visión, un trabajo que nos ha hecho daño, el haber buscado un culpable cuando el único culpable, y se ha visto ahora, nos estaban acusando de que hacemos agio y especulación, cuando no es el empresario formal, es el crimen organizado el que se lleva los recursos de los bolivianos. Incluso hubo una gran polémica sobre la disposición que permitía incautar, digamos, estos
productos que entren en la categoría de agio, de especulación, que podían confiscarlos el gobierno, estos. La disposición 16 fue muy cuestionada. Si bien el espíritu que decía el gobierno era bueno, pero la redacción era otra. ¿Por qué tienes tantos problemas en temas jurídicos? Porque tú el artículo X lo interpretas de una manera, yo lo interpreto de otra manera. Por eso es que va incluso a temas de interpretación constitucional, porque hay distintas lecturas, Chichi. Hoy yo puedo ver el día soleado y estoy feliz. Tú me dices, no, el sol hace daño y quema. Entonces, es el mismo sol, pero claro, son dos. En eso de tergiversar la ley y la norma, los bolivianos somos expertos. Claro, entonces era. Solo aquí se nos hubiese ocurrido que repostularse indefinidamente es un derecho humano, por decir. Entonces, tomamos una posición de reclamo ante el gobierno, lo expresamos varias cámaras. En ese momento fue la CAO, Confeagro, etcétera, CAINCO y otras, y comenzamos a unir al empresariado. Fueron momentos históricos en los que el empresariado de norte a sur, de este a oeste, estaba unido y comenzamos a fijar posición a rechazar el artículo 7, porque de verdad era confiscatorio, iba a volverse discrecional, Chichi. ¿Por qué? Ahorita yo puedo entrar a este ambiente y veo 5 celulares, están haciendo agio de celulares, me estás filmando claro, con dos trípodes, son muchos trípodes. Claro, muchos trípodes. Entonces, ¿cuánto es stock y cuánto es agio? Era muy discrecional. Yo puedo ir a una tienda de barrio y ver 50 botellones de aceite, pero si vendes 10 cada día, en 5 días los 50 ya no están. Y obviamente tú no vas a vender 10 y vas a correr por otros 10, pierdes tiempo, plata, el transporte. Es mejor pedir a la compañía, a la empresa que te traiga 50 Coca-Cola, 50 aceites, si sabes que te van a durar una semana. Entonces, ese tema no estaba regulado. El gobierno intentó, nos hemos reunido muchas veces, y ahí, en ese momento de unidad, de fortaleza, es que nace la multisectorial. La multisectorial agrupa a las cámaras formales e incluso transportistas gremiales y otros que sentían y nos sentíamos afectados. La sectorial comienza a generar fortaleza a partir de diciembre. Hemos estado en 8 departamentos, Chichi. Tenemos una deuda con Pando que no pudimos llegar a Pando, pero ha sido un gran ejercicio llegar con cámaras de 8 o 9 departamentos a todas estas regiones, llegar al Alto. Ha sido histórico y termina en el mes de febrero o marzo con una marcha de la multisectorial de todas estas cámaras. Y cuando hablo de norte a sur, de este a oeste, es que prefiero no hablar de oriente, occidente, de Cambas y Collas, porque hoy lo que tenemos que trabajar, Chichi, es la unidad de los bolivianos. Cabalmente quería referirme a eso. Es en este mundo que implementó Evo Morales de dividir todo, porque todo está dividido, todas las organizaciones sindicales, ciudadanas, los partidos políticos, hasta los viejos están en contra del joven, hasta los del oriente con los del occidente. Este es un ejemplo de lo contrario, lo que ustedes han hecho, lo que tú has hecho en términos de unir a las diferentes fuerzas, digamos, empresariales, que tampoco se daba desde la época del UDP, ¿no es cierto? Hubo realmente un movimiento muy heroico en esa época por parte de los empresarios, y ahora sí han logrado un proceso que es de unidad. Hemos logrado una unidad interesante que se mantiene. Como te digo, el empresariado necesitaba una defensa, necesitaba una representación, y esa representación se ve visible en la multisectorial. Pero también tengo que decir que tuve la contraparte. Esto lo empezamos con la CAO, con la CAINCO, que vieron que había la necesidad de no solo cada uno de nosotros expresar en nuestra región nuestras necesidades, las falencias, debilidades y aspiraciones que teníamos. Entonces, tuvimos, y yo debo agradecer y felicitar, empezamos esto con José Luis Fará, luego el sucesor Klaus Flerkin, gran visión nacional, con Yamil, su vicepresidente, con Jean-Pierre Antelo, y bueno, eso, Fegasa Cruz, Fegabeni, y un montón de instituciones que ves dónde están los bolivianos. Ahí tienes los productores de vino en Tarija, etcétera, etcétera. Entonces, hoy
ese empresariado tiene un canal de representación, tiene una fortaleza para mostrar y decirle, el empresariado es el camino para reactivar. Es cierto, el gobierno ha invertido creo que 150, 170 empresas estatales, pero el Estado es pesado para hacer una inversión, para modificarla. Ahora, obviamente han cometido grandes errores. Yo por ejemplo, cuestiono una fábrica de papas fritas de 25 millones de dólares. Es un horror, está compitiendo con todas las señoras que venden papas fritas en cada esquina. Pero tienes en el Alto, en todos los departamentos, una importante cantidad de fábricas. Le estás quitando el trabajo a estas pequeñas y medianas y microempresarios y demás. Pero además, Chichi, aquí hay grandes errores porque, por ejemplo, la papa es holandesa. ¿Cuánta de la papa la producimos? Tenemos la capacidad para producir el 100% de la papa. Segundo tema que yo cuestiono es el tema de salud. El gobierno debe pensar también en temas de salud, porque la papa frita sabemos que son deliciosas. Como dice la propaganda de alguno de ellos, una vez que la abres, no terminas hasta, pues no es lo más saludable hasta sacudir la última. Obviamente, en temas de salud y otros, ¿y con qué van a tener los dólares para comprar las papas? Yo algún momento en una entrevista me preguntaban sobre la fábrica de papas fritas y les decía, ese es el primer problema con Trump. Me miró el periodista y me dice, ¿y por qué? Porque ya Pringles está muy preocupada de la incursión de Bolivia en el mercado de las papas fritas. Esa fue la reacción. Y es verdad, puede sonar irónico, pero es triste. Me parece tristísimo. Y digamos que por abuso, por alguna prepotencia. Por alguna razón mañana decide nacionalizar, vender. No creo que haya un empresario que le ponga ni $1 millón a una fábrica de papas fritas. Entonces, de esos han habido muchos errores. Tenemos muchas que no funcionan, que no tienen electricidad. Hay una fábrica de frutas, una industria de frutas en la que la producción de la región es mensual 4 toneladas. La industria tiene una capacidad de 40 toneladas diarias. Diarias, o sea, llegamos a 1 hora, digamos, o algo más del día. Entonces, creo que hay temas que deben ser revisados, hay temas que deben ser trabajados. El mismo presidente decía, oye, hemos descuidado la nacionalización. ¿No habrá sido el primer error nacionalizar? No todo lo que entraba a caja era pues para gastar. Tenías que reinvertir, y el negocio petrolero es millonario. Entonces, creo que hay ciertas cosas que deben definitivamente modificarse, deben cambiarse, no por el bien de los que estén arriba, es por el bien de los bolivianos. Hoy necesitamos una activa y amplia participación del sector privado. 140 empresas, de los datos que conocemos, dan 40,000 empleos. Te voy a dar una cifra. Cada año salen 200,000 bachilleres. Es decir, que en el mejor de los supuestos, digamos que en enero de este año 2025 le has dado empleos a 40,000 jóvenes. Y los otros 160, ¿dónde los vas a acomodar? Y no está hablando de egresados de universidades y de institutos técnicos. Entonces, hoy debíamos estar festejando no 160 industrias estatales, 400, 500 privadas. Deberíamos disminuir la papelocracia. Si no me equivoco, necesitas como 1 mes y medio, 2 para abrir una empresa. Tienes que ir a más de 15 instituciones. ¿Eso sigue igual o peor? Sigue igual. Además, con esa lógica de 10 fotocopias, traiga la Constitución, cuando todo ya debería estar en red. Hemos tenido logros interesantes, por ejemplo, con el ministro de Gobierno, que hoy es candidato, Eduardo del Castillo, en un trabajo conjunto. Hemos implementado un sistema para sustancias controladas. Era un tema engorroso, con corrupción, porque tenías que pagar para que tu carpeta esté encima, te aceleren el proceso. Yo me acuerdo que en algún momento, incluso en pandemia, no te dejaban importar baterías para autos. Si te acuerdas, las baterías morían porque teníamos el descuido a veces de no encender meses los autos. Entonces la batería moría y no te dejaban importar. En esa época habían dólares, pero era la excesiva burocracia. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer y lo demostramos en un tema tan complejo. El sistema que tenían databa de 1980, era un sistema donado por la Embajada Americana, que estaba centralizado, si no me equivoco, se llamaba Patriot el software.
Imagínate de 1980, cuando no conocías los servidores, la interconexión y demás. Entonces, se puede hacer mucho. El empresariado está acá para invertir, el industrial quiere trabajar, quiere invertir. Pero si hoy, Chichi, no tenemos seguridad jurídica, no van a llegar inversiones. El año pasado hemos cerrado la cifra de 300 millones. Un puesto antes de Haití, en inversión extranjera. No sé si debemos estar felices de haberle ganado a Haití, pero estamos de penúltimos en la lista cuando Chile, Perú registran 15.000, 20.000, México tiene 55.000 millones en inversión directa extranjera. Entonces, nosotros 300 millones. 300 millones, que en realidad ni siquiera es inversión, Chichi, porque es reposición de inversión. Han vuelto a traer, digamos, camiones, tractores, reponer una envasadora. Entonces no hay, o sea, no escuchas, no ves que haya una industria. Iniciativas, digamos, de cero. De cero. Entonces, alguna vez nos decían, les hemos dado una ley para bienes de capital con arancel cero. ¿De qué te sirve traer más camiones? ¿De qué te sirve traer una línea de producción de lo que fuese aumentar cuando tus ventas han disminuido? En algún momento cuando hablabas de crisis eras tildado de político. Hoy la crisis golpea los bolsillos y la mesa de los bolivianos. Hoy en tu mesa tienes menos alimentos. El otro día nosotros en la empresa desayunamos marraquetas, pero ya la marraqueta se ha vuelto de cóctel. Ya no es de alacita, son unas marraquetas chiquitas que además con exceso de bromuro, creo, porque las aplastas y como las galletas María se deshacen. Entonces, estamos en eso, falta apoyo, ya lo peor es que estamos normalizando las filas. Hoy estamos felices y oye hermano, ya tengo gas, solo 2 horas, solo 2 horas. Entonces bueno, de verdad estamos mal, tienes que hacer fila para aceite, los bloqueos continúan, me preocupa mucho y de verdad lo digo claro y fuerte, las tomas y avasallamientos. Son más de 200 propiedades agrícolas que están siendo tomadas, Santa Rita, Las Londras, y no solo en propiedades Santa Cruz, mineras, en Cochabamba, en todo lado, propiedades mineras, las concesiones han sido tomadas. Eso ahuyenta las inversiones, Chichi. En lugar de tener una economía formal, tiene sectores que además, bueno, me salgo un poco del tema, que pagan 4.5% de aranceles, que no les piden licencia de medio ambiente, etc. En cambio, las formales sí. Entonces, eso ahuyenta inversiones porque, por ejemplo, casualmente vuelven a tomar la propiedad Santa Rita, 6.000 hectáreas cuando tienes que cosechar. Qué casualidad que entras a cosechar y te vas básicamente con dólares bolivianos bajo el bolsillo, ¿no? Cargan, se van, una inversión de hace 10, 15 años, legal, formal. Hay algunas que están cuestionadas, pero la ley, hasta que la ley no se pronuncie, el órgano competente, esas tierras son de sus propietarios. Pablo, para ir acabando con esta interesante entrevista, existe una percepción de la economía que puede estar basada en el pesimismo o el optimismo. La gente está pesimista, obviamente, porque, como decías, sufre en el día a día, ya la crisis la ve en su cotidianeidad. Pero ¿tú crees que después de las elecciones, sea el gobierno que sea el que asuma, existen razones para ser optimista? ¿Esto tiene solución? ¿Hay luz al final del túnel? Bolivia es un país lleno de riquezas, pero lo que Bolivia no tiene hoy es tiempo, Chichi. Por ejemplo, el litio, desde los 80s. No podemos terminar de producir. Y parece que ya se pasó el tren, digamos, del litio. Sí, ya pasó la moda, ya pasó. Por eso digo, el enemigo es el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy tienes baterías de hidrógeno azul, de calcio, entre otras, que son sustitutos. Acuérdate cuando nació el cassette, luego, bueno, el CD, y hoy ya el Blu-ray y otros, ya no necesitas ni SIM cards, nada, porque hoy te conectas a una plataforma y tienes toda la música que quieres por algunos pesos. Entonces, el litio, para mí, que soy potosino con dolor, pues va a quedar como las libras esterlinas que nunca las cambiaste y bueno, vas a tener que vender el litio en ladrillos para decir aquí hacen, no sé, 100.000 millones de dólares. No dedicar el salario al turismo. Al turismo, porque no vas a poder hacer más, no lo vas a poder vender. De 90.000 la tonelada a menos de 10.000, Chichi, además con un proceso que es sumamente caro. Entonces, yo sí creo que hay una visión, pero necesitamos escucharnos. Por eso digo, las medidas deben ser consensuadas. Un ejemplo, si hoy tuviéramos una decisión gubernamental de abrir los cielos, solo abrir los cielos,
El 30% de los turistas que llegan al Perú son 750.000 que debían llegar a Bolivia. Te pueden traer más de 1.200 millones de dólares. Si solo, digamos, las líneas aéreas podrían ingresar más fácilmente. Más fácilmente, en lugar de que les pongan en algunas fronteras, como si estuvieras entrando a otros países, te piden reserva de hotel, reserva de auto, fotocopia de su tarjeta de crédito. Esa es una aberración que la tratamos en su momento y creo que la han ido suprimiendo, pero demasiadas barreras para Bolivia. Entonces imagina tener que ir a sacar tu visa a un consulado boliviano. Lo más fácil debía ser, llegues y pagues, ya no importa, el monto no es grande, pero llega y paga, pero no ir allá a un sello, mandar tu pasaporte demanda tiempo, y si no lo hiciste con tiempo, pues ya no vas, ya no vienes, ya no gastas. Entonces, imagínate 750.000 turistas, nuevamente, de norte a sur, algunos querrán ir a Pando, otros a Santa Cruz, querrán comer majadito, otros querrán comer trancapecho, qué sé yo, en Sucre, en Potosí, los buñuelos, las tahuatamas. Reactivamos industria, alimentos, bebidas, transporte, es un efecto directo en la economía. Pero ¿qué necesitamos? Voluntad y predisposición. He sugerido a título personal de que los 4 más votados en esta elección, Chichi, comiencen a hablar con el gobierno a partir del 17 de agosto. El 18 ya vas a tener esos 4 más votados. Si hoy no comienzas a preparar esa transición, no importa las promesas, no importa el candidato, la gente piensa que el 17, y ahí vas a las expectativas que mencionabas, el 17 es el cambio de gobierno o el cambio de gobierno. No, eso es noviembre. Entonces, imagínate lo que va a ser llenar, cambiar, y hablo de los 4 candidatos, no importa si son de izquierda, derecha, el centro, van a tener que cambiar de ministros, viceministros y personal de confianza. No vas a llegar a diciembre habiendo cambiado el aparato, hasta que apruebes, hasta que se elijan directivas en senadores, diputados. Va a ser enero, febrero, marzo, recién va a comenzar a moverse. Entonces, creo que tiene que haber responsabilidad en nuestros políticos, en el gobierno, porque además hablo del gobierno saliente, porque el presidente ha dicho que no es candidato, ahora ni a senador. Pero si hoy no sentamos las bases a esa salida del túnel que tú me preguntas, Bolivia no tiene futuro. Muchísimas gracias, Pablo, por tu exposición sobre un tema tan central como es el de la economía, que nos afecta a todos, que sufrimos unos más que otros, pero que es un problema que tiene que ser resuelto. Son 20 años de despilfarro, de haberse rifado una bonanza tan significativa, y ahora realmente va a tomar esfuerzo y mucho trabajo salir de esta situación, pero una lógica de unidad y una lógica de buscar la generación de riqueza más que la distribución de la pobreza es la que nos puede conducir a renacer económicamente, que es lo que Bolivia necesita. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.